En este video tutorial expondremos un ejemplo básico de conexión a una base de datos a través de una aplicación desarrollada en visualbasic.net. Por otra parte, se realizará una demostración de cómo consultar, modificar, insertar tuplas en una base de datos mediante esta aplicación. El Fondo Monetario Internacional desea realizar una aplicación la cual se conecte a una base de datos y pueda realizar alta, baja y modificación de tablas. El programa deberá crear países ingresando nombre, población y también deberá poder guardar registro del PBI de estos en diferentes fechas. A su vez, estos deberán poder ser consultados. La aplicación también contará con un sistema de autentificación de los usuarios mediante un login. Pasaremos a explicar brevemente algunos de los conceptos principales que intervienen en este proceso. ODBC, fuente de orígenes de datos, es un método estándar de acceso a la información a la base de datos. El mismo permite acceder a la misma desde cualquier aplicación sin importar el manejador de la base de datos. Su función principal es traducir las consultas provenientes de la aplicación a comandos entendibles por el manejador. Para que esto suceda, ambos componentes deben tener una compatibilidad. Este está decayendo su uso debido a que se están implementando nuevas técnicas de programación. Antes de introducirnos en los ejemplos prácticos, es necesario aclarar cierta información pertinente al marco teórico asociado al mismo. Un string o cadena de conexión indica la información de inicialización que se transfiere como parámetro desde un proveedor de datos a un ODBC. Es el medio por el cual se pasa la información de la conexión al controlador de ODBC. Su sintaxis depende del proveedor. Esta cadena es analizada mientras se inicia la conexión con el servidor. En el string de conexión es donde se indica información sobre el servidor, el nombre de la base de datos y el nombre y contraseña del usuario. Métodos principales que actúan. Método close. Pertenece a la clase connection. Este método, al contrario que el método open, cierra la conexión con el servidor. Para su ejecución es necesario una conexión a la base de datos, un framework mayor o igual a la versión 1.1 y el string de conexión. Método dispose. Este es un método que libera todos los recursos usados por un componente. Se requiere una conexión a la base de datos y un framework a partir de la versión 1.0. Execute non-query. Pertenece a la clase ODBC command y este método ejecuta una instrucción SQL o un procedimiento almacenado que se va a ejecutar en un origen de datos y devuelve el número de filas afectadas. Para su ejecución es necesario el string de conexión y la conexión a la base de datos. Execute reader. Pertenece a la clase ODBC command. Este método envía una propiedad command text a la propiedad connection y compila un objeto ODBC data reader. Para su ejecución es necesario una conexión a la base de datos. Método open. Pertenece a la clase connection. Este método abre la conexión a la base de datos utilizando el string de conexión. Para su ejecución es necesario una conexión a la base de datos, un framework mayor o igual a la versión 1.1 y el string de conexión. A continuación se pasará a explicar la parte práctica de parcial. Para esto nos centraremos en la clase conexión.
A este le importaremos el System Data ODBC. También tendrá un Connection String, el cual contendrá el driver, el usuario, la password, el log, el clock, el protocolo, el servicio, el DSN, el host y el nombre de la base de datos. También tendremos una clase autentificar. Esta servirá para autentificar si el usuario está dentro de la base de datos. A ella le pasaremos dos parámetros, uno que será el usuario y otro la contraseña. Por estos dos parámetros modificaremos el connection string para establecer nuestra primera conexión. Luego de establecerla, abrirla y cerrarla, la validación será igual true si todo sale correctamente. En caso de que algo fallara, validación será igual false. Al final retornará validación. Luego de esto tendremos el método de ingresar, en el cual le pasaremos como parámetro una instrucción tipo insert, delete o update, y lo tomará un ODBC command y lo ejecutará con el execute reader. Luego tendremos la función consultar país, a la cual le pasaremos como parámetro el nombre del país, y esta a través de un ODBC command y un ODBC data reader traerá los datos y los ingresará en un objeto tipo país, el cual será devuelto por la función. Luego de la función país tendremos la función consultar PDI. A esta le pasaremos como parámetro el nombre del país y la fecha de ingreso del PDI. Esto usará un ODBC command y un ODBC data reader para devolver el PDI del correspondiente país en la correspondiente fecha. Luego tendremos el método cargar combo. A este le pasaremos por parámetro un combo box y dos strings, las cuales serán el nombre de la tabla y el atributo del cual queremos cargar el combo. Este usará un ODBC data adapter y un ODBC data table para llenar los valores del combo box. El siguiente método será la versión sobrecargada de cargar combo, la cual se le pasarán dos parámetros más que servirán para implementar una condición dentro de la consulta. Por lo demás, funcionará igual que el anterior procedimiento. El siguiente método será llenar table, el cual generará una tabla la cual contendrá el PBI de un país. A este se le pasará como parámetro una list view y un string con el nombre del país. Este usará un ODBC data adapter y una ODBC data table para llenar las columnas de la tabla con las fechas y el PBI determinado.